Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos listos para compartir las Escrituras en esta noche con ustedes. Ya hemos orado en familia y para nosotros en República Dominicana es un tiempo especial porque hoy ha comenzado la fase 1 para abrir todos los negocios y diferentes instituciones del país. Así que nuestra oración es que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Vamos pues a orar para pedirle a Dios sabiduría y gracia para estudiar la palabra de Dios. Padre, ante ti estamos agradecidos de un día más, Señor. Queremos pedirte sabiduría, entendimiento, que tú bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que tengamos la sapiencia de poder poner por obra las enseñanzas para nuestra vida, de tal manera que te honremos, Señor. Gracias por un nuevo día para la República Dominicana. Manifiéstate y cuida a cada vida que ha salido a trabajar y que los días que han de venir sean mejores, Dios. Que tú pares esta plaga que a tantos ha afectado. Si así es tu voluntad, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando las semanas pasadas acerca del camino a la tierra prometida o el camino a Canaán. Y hoy vamos a detenernos para leer las últimas advertencias, las últimas palabras que le dio Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y el texto que vamos a estudiar está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y cuando hablamos de Deuteronomio, tenemos que saber que Deuteronomio significa segunda ley, literalmente. Ahora, la razón por la cual significa segunda ley es que el pueblo que va a entrar a la tierra prometida o de Canaán no es el mismo pueblo que salió hace 40 años de Egipto. Aquella generación entera pereció por su incredulidad. Y esta nueva generación, sus hijos, son los que habrán de entrar a la tierra prometida, y es necesario que se les recuerde las promesas de Dios. Es necesario que se les recuerde la palabra de Dios a ese pueblo que va a entrar. Es la razón por la cual se escribe Deuteronomio, lo cual será un resumen de los otros 4 libros anteriores en el Pentateuco. Se encuentra la nación, los campos de Moab, 38 años y medio después de la salida. Están listos para entrar a la tierra prometida, pero lo que le da la victoria al hombre es la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a escuchar entonces qué es lo que Dios le tiene que decir a esa nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 6:1 dice, pues así el Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Moisés da ese discurso, comienza ese discurso para que aquella generación escuche lo que Dios les va a instruir. Es interesante porque aquí notamos 3 palabras para describir la voluntad de Dios o la Escritura. Las 3 palabras son, estos pues son los mandamientos, primera palabra, estatutos, segunda palabra, y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Esas 3 palabras componen lo que es la revelación de Dios, lo que fue la revelación de Dios para esa nación de Israel. Vamos a mirar esas 3 palabras, porque nos hablan de la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra mandamiento, en hebreo misbah, significa simplemente la orden que da un superior a una persona que está bajo autoridad, una persona inferior. Así es que el mandamiento es una orden, tan simple como eso. Y esa orden se traduce más de 180 veces en el libro, en los Pentateucos, precisamente, como mandamiento. Y ya tenemos que darnos cuenta que la Biblia tiene órdenes. Parte de la Biblia tiene órdenes. Y son órdenes porque Dios tiene la autoridad para poder dictar lo que se debe hacer.
se dice en forma imperativa. Cuando uno da un mandato, es en forma imperativa. Haz esto o no hagas aquello. Las órdenes a seguir han sido dadas al pueblo, y las órdenes a seguir, las reglas, serán necesarias para que el pueblo viva en victoria o viva en prosperidad en la tierra prometida. Ya nos damos cuenta que la relación de Dios y el hombre tiene que haber una relación de obediencia, de sujeción. Cuando Dios creó al hombre, le dio un mandamiento, una orden de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa orden fue desobedecida. Relación con Dios, vuelvo a repetir, parte de la revelación bíblica y de lo que nos enseña es para ser obedecido. Dios nos da órdenes dentro de las Escrituras, reglas que van a enmarcarnos en cómo vivir, en cómo actuar y cómo comportarnos de una forma que sea agradable a Él, a nuestro Dios Todopoderoso. La segunda palabra es decreto. Y esa palabra que dice más bien estatutos, cambié el orden, vamos a decir mandamientos, la segunda es estatutos. Esos estatutos significan un ordenamiento jurídico. También se traduce por decreto. Y en el estatuto se habla de límites. ¿Cuál es el límite que debes tener? ¿Hasta dónde puedes llegar? Es como cuando usted ve en una propiedad que tiene una verja, ese es el límite. O cuando usted se para en estos días en una fila cualquiera y ve una línea amarilla, le dice no pase de la línea amarilla, es un límite. Sencillamente la palabra de Dios nos marca, nos da instrucciones para que no rompamos ciertas barreras morales, espirituales. Cuando, por ejemplo, la palabra de Dios dice que no codicies, uno dice la mujer de tu prójimo, ahí está la barrera moral. Cuando la Biblia dice que no hurtemos, está la barrera de no hacerle mal a mi prójimo. Y así sucesivamente hay muchos textos de las Escrituras que tienen barreras, tienen límites. Nuestra vida necesita ser limitada, si no viviríamos sin orden. La otra palabra que habla es decretos. Ahora bien, cuando leemos en español decretos, no entenderíamos también como si la leyéramos en la traducción inglesa King James. Porque en esa traducción, la palabra que se usa es juicio. Y en realidad, el texto o la palabra que se utiliza para juicio, que también en español la hemos puesto en la Reina Valera como decreto, significa aquel conocimiento por el cual decidimos un caso. Esto es la palabra que se usa para aquellos que han decidido qué ruta tomar, han decidido qué decisión es la más oportuna. Así que en esas tres palabras, mandamientos, estatutos, juicios o decretos, se revela lo que contienen las Escrituras. Ese proceso que nos da la base para tomar decisiones justas.
Y esos términos nos van a indicar que en nuestra relación con las Escrituras vamos a tener un buen juicio para alcanzar decisiones inteligentes, saludables para nuestra familia, decisiones en cómo tener amigos o cuáles, cómo vivir una vida saludable y tener un hogar estable, y cómo tener una generación de hijos bendecidas. La palabra de Dios, con esas tres palabras, las Escrituras, con esas tres palabras, van a definir lo que son los mandamientos de Dios. Orden, estatuto o límites. La tercera cosa, nos da sentido de justicia. Así es que todo lo que aprenderemos de Dios en nuestras vidas, y cuando leemos las Escrituras, esas Escrituras te van a dar esa sabiduría de entender, de respetar los límites antiguos, como dice el libro de Proverbios. Que respetemos los linderos antiguos. Te va a decir incluso qué respetar y cómo respetar a tu prójimo. Y luego en el versículo 2 de Deuteronomio 6 dice, para que temas a Jehová tu Dios. Quiere decir que cuando nosotros guardamos, y nosotros, leo otra vez el verso 1, cuando nosotros oímos los mandamientos de Dios, estatutos y decretos, y los ponemos por obra, el resultado primer resultado va a ser que vamos a temer a Jehová, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Noten bien, aquí la palabra temor no tiene el significado de tenerle miedo a Dios. El temor es más bien respeto, es honra, es veneración. A la medida que leemos las Escrituras, se despierta en nuestro corazón un sentimiento de alto respeto a Dios. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, que convierte el alma. Y esa conversión me hace mirar las Escrituras de una forma diferente. Me hace apreciar la palabra de Dios, sus historias, sus enseñanzas, y me hace mirar a Dios con profunda veneración, con gran respeto. Y a la medida que yo voy guardando las Escrituras, va a crecer en mí ese temor, ese respeto hacia la persona de Dios, para que mis días sean prolongados. Y ahora, el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No basta conocerlos. El reto siempre ha sido ponerlos por obra. Oye, escucha, oh Israel, y cuida de ponerlos en acción, ponerlos por obra en tu vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero no lo ponemos por obra? Y no solo hablo de la parte espiritual, hablo de la vida normal. Por ejemplo, ¿cuántos saben lo que tienen que hacer para mantener una buena salud? Y en estos tiempos que la gente se preocupa tanto por el peso, usted sabe qué debe comer, qué no debe comer, qué es lo que le conviene. Ha ido a conferencias, ha leído libros, ha buscado dietas en el internet. Y sabe, pero no lo pone por obra. Saben cómo deben manejar quizás sus finanzas, cómo deben ahorrar. Lo sabe, pero no lo pone por obras. Saben cómo mantener quizás su vehículo. Cada cuántos días debe usted cambiarle lo necesario, el aceite y otras cosas, pero no lo lleva a cabo. Lamentablemente sabemos muchas cosas, pero tenemos poca disposición para lograrlas y hacerlas. Pero la Biblia no es para ser ignorada. Lo que Dios nos enseña es para ponerlo cumplidamente por obra. Es la única manera de prolongar nuestra vida o tener una vida
tranquila o de éxito. De hecho, el conocimiento es compromiso. El Señor Jesús dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cuando conocemos más de Dios, más comprometidos estamos a obedecerle y a servirle. Es así en todo. Por ejemplo, no se puede esperar que una persona que conoce la ley quebrante la ley. Que un juez quebrante la ley porque se supone que conoce la ley. No se debe esperar que un médico no se cuide conociendo qué debe hacer. No se le perdonaría que atente contra su salud tomando decisiones erradas, no saludables, siendo un médico. Si no fuera médico, uno diría, bueno, no sabe. Pero mientras más sabemos sobre algo, más responsables somos en la toma de decisiones. Las Escrituras son una revelación, pero también son un estado de compromiso. A la medida que Dios nos habla, nos enseña, usted va teniendo que tomar decisiones para la obediencia. El versículo 4 que voy a leer es parte de lo que 3 veces al día los ortodoxos religiosos judíos utilizan en su oración llamado el Shema. El versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En este instante, a esa generación se le recuerda que Dios, que hay un solo Dios, y que el gran yo soy, que es lo que significa Jehová, es uno. ¿Por qué esa afirmación es tan importante? Porque recordemos que esta generación son los hijos de una generación idólatra, de una generación infiel. Dice el profeta Amós, capítulo 5, verso 25, dice, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Quiere decir que escondidos en sus tiendas en el desierto, muy lejos de estar adorando a Jehová, adoraban sus dioses, tenían sus ídolos guardados y Dios lo sabía. Me imagino que estos muchachos miraban a sus padres y veían lo que sus padres estaban haciendo. Esta generación fue testigo de lo que sus padres hacían a espaldas de Moisés y de Aarón, pero no a espaldas de Dios. Dios todo lo sabe. Usted puede hacer muchísimas cosas a espaldas de su familia, a espaldas de sus líderes, a espaldas de su padre, madre, hermanos, esposa, lo que usted quiera, pero nunca podrá hacer nada a las espaldas de Dios. Así pues, tenía Dios que mostrarles quién Él era y recordarles que Él era uno y único, porque su crianza, su enseñanza fue errada. En el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Noten esa relación. Jehová uno es. Y luego, inmediatamente, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es, lo vas a amar con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Sentimientos, voluntad, pensamiento, inteligencia, tu mente, con todo lo que implica tu persona, porque en realidad esta relación con Dios tiene que ser de amor. De hecho, por eso es el primer mandamiento, más grande que cualquier mandamiento. Los 10 mandamientos no son más grandes que este mandamiento. Porque para usted obedecer los 10 mandamientos, tiene que amar a Dios.
De lo contrario, sería un amor o sería una obediencia que solo es de labios. Y los que han vivido en regímenes dictatoriales o los que viven en regímenes dictatoriales saben que se adora o se respeta o se le canta al líder no por amor, sino por miedo, por terror. Hace un tiempo veía un documental del presidente de Corea del Norte, ese dictador. Y era asombroso ver la gente cuando él caminaba entre ellos, cómo lloraban, cómo trataban de besarlo por el privilegio de ver a su ídolo, de ver a su presidente. Y en realidad toda esa gente que estaban llorando y abrazándolo, no era porque lo amaban, no es porque lo aman, es porque le temen a la muerte y le temen a ser ejecutados. Así es que hay obediencias que no tienen ningún valor de integridad y honestidad. Dios lo sabe. Por lo tanto, si vas a obedecer a Dios, que sea porque le amas con toda tu mente y con todo tu ser. Si vas a leer las Escrituras, si vas a obedecer las Escrituras, es por la única razón de que amamos a Dios. La obediencia nunca será perfecta a menos que parta de un corazón que ama a Dios. Y por eso cuando Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Jesús dijo, Mateo 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Primero dijo, Jehová uno es. Estaba recitando el Shema, estaba citando las Escrituras de Deuteronomio, y es el fundamento de todo lo que es servirle a Dios. Saber que Él es uno, Dios trino, y saber que debemos amarle con todo el corazón. Si le amamos, vamos a obedecer todo lo que está escrito para nuestras vidas. Luego los próximos versos que vamos a leer hablan de la responsabilidad que tenemos como padres, o la responsabilidad que tendría esa generación con los hijos, sus hijos que serían la próxima generación después de ellos mismos. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán con frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Método de instrucción. Repetición. La repetición en la mente quedaría grabada las Escrituras, pero también los hijos aprenderían. Y le hablarás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? En la casa. O fuera de la casa, en el camino. ¿Cuándo? Pues al acostarte o cuando te levantes. Esto indica que los hijos son responsabilidad nuestra. Una de las mentiras más grandes de este siglo, de este tiempo de modernidad, entre comillas, es gente que dice, dejaré que mis hijos decidan por sí mismos lo que quieren. Dejaré que decidan sobre su sexualidad. Dejaré que decidan sobre religión. No me meteré con ellos, que ellos mismos sean libres en tomar decisiones. Pero cuando usted dice eso, no se da cuenta que no es cierto que son libres para tomar decisiones. Pero cuando toman una decisión la toman porque en la escuela, en el colegio, en la universidad o en la televisión, otro le dijo una idea que a ellos les gustó. Y esa idea que ellos oyeron, usted jamás la pudo confrontar porque no tuvo la responsabilidad de hablarle a ellos. Por tanto, no tiene sentido usted decir que no va a imponerle nada, porque cuando usted no le impone otro. Cuando usted no le enseña, le aprende de otra persona. Cuando usted no le da valores, otra gente le da valores. Porque nadie aprende de la nada. Alguien para aprender tiene que recibir información de otra persona. Así es que seamos inteligentes. No esperemos que otra persona ponga ideas, enseñanzas cerradas, cuando usted es la persona que ama a sus hijos y tiene la responsabilidad divina de enseñarle a amar a Dios como usted le ama. Si nosotros
obedecemos estas palabras, entonces, en la vida cristiana, recuerden que Canaán es tipológico de la vida cristiana. Hemos llegado a Canaán, nuestro reposo lo tenemos en Jesús, nuestros pecados han sido perdonados, andamos bajo la cobertura divina, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y lo que estamos viviendo es una vida para dar fruto a 100%. Finalmente, el texto 10 al 12, con el cual voy a cerrar esta parte, nos habla del peligro de no tener problemas. Escucha bien. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que te comas y te sacies, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amarás a Jehová tu Dios, temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. El último gran peligro era que al entrar la tranquilidad, la prosperidad y el bien fuera tanto que se olvidaran de Dios. Parece algo sin sentido, pero usualmente nosotros cuando estamos tranquilos y sin problemas es cuando menos pensamos. Ahora mismo, en este tiempo de susto y en este tiempo de este virus que nos agobia, hay muchísima gente que ha hecho promesas, muchísima gente que dice iré a la iglesia, muchísima gente que ha dicho leeré la Biblia, muchísima gente que ha dicho mejoraré mis caminos. Pero a la medida que todo pase, es muy posible que esas personas que hicieron ese pacto se olviden del pacto. Eso ha pasado en la historia del hombre. Por lo tanto, sé firme en lo que has decidido. Pórtate con integridad. Y lo que has decidido hacer para Dios, manténlo. Que sea porque amas a Dios. Si el llamado ha sido en medio de circunstancias adversas como esta, amén. Pero que tu decisión sea completa. Te exhorto a que tengas cuidado de guardar las Escrituras, cuidado de escudriñar las Escrituras, cuidado de amar a Dios con todo tu corazón y obedecerle en todas las cosas. Que esa sea nuestra decisión. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por compartir de las Escrituras. Oramos para que tú, Señor, pongas muy fuerte en nuestro corazón para vivir en una vida de fruto que honre tu santo nombre. Bendice a cada una de las personas que está escuchando esta palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchísimas gracias por este tiempo y por su atención.